La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Pere Estupiñán, Javier San Pedro, ¿cómo estáis? Hola, buenos días a todos. Javier San Pedro, que es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Pere Estupiñán es químico, bioquímico, conducen las dos, la recién estrenada serie, vamos a llamarlo serie, a ver si así la gente lo ve más, ¿no? Hombre, después de 8 temporadas ya es... Al final se sabe quién es el asesino, ¿no? En el último capítulo. Sí, el cazador de cerebros. ¿Quién es el cazador? Ha empezado la semana el domingo pasado. El domingo pasado. ¿Y quedan cuántos episodios? Quedan 12. Quedan 12 el de hoy interesantísimo sobre inflamación crónica, que lo hemos comentado algunas veces aquí. Y bueno, todos los procesos que subyacen... La inflamación está en la base de todos los males, dice el doctor Andrew Bale. Sí, y se sospechaba hace tiempo, pero ahora ya hay más evidencias y también temas muy dispares como salud cardiovascular con la inflamación del epitelio y enfermedades que tú asignabas a otro origen y ahora ves que tienen un problema inflamatorio anterior y ahora están en caracterizar la inflamación, porque no es tan fácil saber si estamos inflamados o no. O sea, una cosa es estar hinchados, o una cosa es que comas algo y te inflames y estás como con la panza hinchada. Te tomas un par de dexametasona, si tu situación mejora es que tenías inflamación. Bueno, pero hay desinflamatorios, ¿se dice? Desinflamatorios naturales. Antiinflamatorios. Sí. O sea, antiinflamatorios. Sí. El ajo, ¿no? Pues a menos que te caiga en un ojo. Claro, pero la gracia es eso, la inflamación aguda, que decís, hostia, pues te das un golpe y se te inflama, claro, vale, pero esa crónica que igual tienes de manera casi subclínica una infección mal curada que está produciendo citoquinas e inflamándote por dentro del cuerpo sin que te des cuenta o otros procesos. O incluso en el cerebro, el estrés podría inflamar ciertas regiones del córtex cerebral. Bueno, pero que lo vean esta tarde en el cazador de cerebro. Bueno, claro, que todo esto está en tu libro, ¿no? Está en tu libro. Que China es noticia esta semana por dos cuestiones distintas. Lo primero es que se hunde de manera literal, porque en muchos lugares del mundo están sufriendo este problema por la extracción de aguas subterráneas, aumento del nivel del mar. En el caso de las grandes urbes, el peso de los edificios, de los rascacielos. Ocurre, por ejemplo, en Yakarta, que se ha convertido también en la capital, en Indonesia, que más rápido se hunde en el mundo. Hombre, hay los republicanos antiecologistas todavía se mofan de Al Gore, porque según las predicciones de Al Gore, ¿te acuerdas? Sí. La verdad inconveniente era el documental. Sí. Florida debería estar ya bajo el agua. Sí, es verdad que no se han cumplido algunos de los escenarios más catastróficos del cambio climático, pero luego han ocurrido otros, ¿eh? Por ejemplo, el clima extremo no estaba previsto en los primeros modelos y ahora se ve que sí. Pero bueno, el estudio este de que las ciudades se hunden es curioso, porque no es una cosa que podías quizás imaginar, pero saberlo desde que hay satélites que pueden medir con muchísima precisión estos cambios milimétricos de distancias, y puedes, por ejemplo, medir si hay más deshielo en el Himalaya o no, pues porque con satélites, porque dices, mira, ahora hay un poco de cambio. Y con esto creo que han medido 82 de las ciudades más pobladas de China y han visto que es un fenómeno generalizado, que un 16% de ellas pierde el ritmo de 1 centímetro al año. Un centímetro al año va bajando. Sí. O sea, digamos que dando 3 metros por piso, en 300 años se habría hundido el primer piso. No, es que igual hay que preocuparse ya, pero, ¿no? Claro, pues sí, porque el suelo se hunde mucho antes que el primer piso. Sí, eso, pero si estás en la costa es más delicado. Si está, o sea, bueno, es un fenómeno. Después yo ahora no sabría decirte si es más o menos grave, pero sí, y estas son las que más, el 16% de un centímetro, y creo que el 45% era del orden de 30 milímetros. Esto requiere la presencia de un geólogo que, como todos sabemos, son
son los más vilipendiados y menos convocados en este programa particularmente. Entonces tenemos un geólogo. Pero la verdad es que cualquiera que haya aterrizado en una gran ciudad, imagínate Nueva York, siempre piensas lo mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que una isla tan pequeña sujete tanto peso, ¿no? Sí. Creo Manhattan creo que es una roca tremenda, ¿no? Por eso la actividad sísmica es muy rara allí también. Y creo que tuvieron esto en cuenta antes de empezar a construir rascacielos como locos, ¿sí? Pero no todas las ciudades están asentadas sobre una roca de ese poderío. Y a lo que apunta este estudio es a que la cuestión de extenuar los acuíferos, las aguas subterráneas, es una pésima idea, desde luego, donde hay núcleos de población. Sí. También lo es en otros sitios, como ya sabemos, pero Tokio se estaba hundiendo mucho más deprisa que esto a mediados del siglo XX y han logrado corregirlo gracias a evitar la extenuación de las aguas subterráneas. Mira, hablábamos de China, hay otra noticia de esta semana, el secretismo de China con sus programas espaciales que está provocando ciertas tensiones. Esta semana el jefe de la NASA, Bill Nelson, ha avisado de que los chinos están enmascarando programas militares en el espacio con programas civiles y dice que teme que si China vuelve a la Luna antes que Estados Unidos, consideren que la Luna es suya. Bueno, yo estoy seguro de que sí, pero tengamos en cuenta que el director de la NASA estaba hablando frente al comité de presupuestos que tiene que financiar a la NASA. O sea, estaba llorando, básicamente. Claro, sí, pidiendo dinero, sí, porque no el último presupuesto no les ha dejado muy bien. Pero es una constante esto de la desconfianza hacia la ciencia china y en los intereses. Es como que yo no sé nada de la cultura china, pero parece como que todo es pragmatismo, ¿vale? Es decir, que si investigan en algo aeroespacial es porque algo quieren. Y pasa lo mismo con la Antártida. Ya tienen 5 bases en la Antártida y algunas son de perforación. Claro, enseguida piensas que no es por interés científico puro, que algo quieren sacar de allí. Entonces, cosas, ¿no? Yo no sé si es verdad o no. Me parece quizás un poco injusto ese prejuicio. Su gran inversión, monumental inversión en espacio, satélites y demás, tiene una parte de ciencia muy seria, que es la comunicación cuántica, donde han logrado avances espectaculares. Pero claro, pues hombre, no se nos oculta que parte de la utilización del espacio tiene usos militares. No creo que en Washington pueda sorprender esto mucho tampoco. Ya, porque nunca lo decimos de la NASA, ¿sabes? Ya, no, claro, sobre todo el director de la NASA, ¿no? Oye, vamos a subirnos a la antinave del misterio. No sé si cogéis esta referencia. Pues no la cogéis seguramente vosotros, pero muchos oyentes la conocen. Bueno, claro, sí. Un estudio ha dado una explicación científica a una capacidad que tenemos los humanos y de la que ha sacado mucho provecho la religión, por cierto, que es la capacidad de ver caras humanas en objetos inanimados. Por ejemplo, la Virgen María en una pared o Jesucristo en una tostada, que esto es algo que se ve de forma muy recurrente, ¿no? Subidos en esa antinave del misterio. Esto se llama, y lo explica la ciencia, pareidolia. Sí, o sea, es un fenómeno que ocurre con caras, pero ocurre con objetos, con nubes, que de repente tú ves unas nubes y dices, una forma de caballo, y ves el caballo. Entonces, aquí el fenómeno psicológico, aquí lo novedoso de este estudio es que han encontrado mecanismos neuronales detrás de eso, pero la parte psicológica es que cuando tu cerebro ve una forma, el córtex visual pues lo identifica, pero si conecta con las áreas de la memoria y te recuerda algo, entonces ya enseguida lo que decimos siempre, que el cerebro lo que hace es confabular, es imaginar, es rellenar huecos de la información que le falta, y una vez ves ese caballo o ves esa cara, pues ya te parece mucho más presente. Es como cuando ves un parecido entre alguien. Dices, pues ya a Javier le encuentro un parecido con tal, y tú no se lo encuentras. Es que tú ya has confabulado eso, el cerebro ya te está distorsionando un poco la imagen que ves de Javier. Entonces, lo que ha hecho este estudio, por la capacidad que ahora hay de medir la actividad cerebral de manera mucho más precisa, tanto en espacio como en tiempo, es ir viendo la secuencia de actividad cerebral desde que se activa el córtex visual, las zonas de la memoria, y entonces hay una parte, que esta es la clave, del reconocimiento de caras, que es diferente a la parte de reconocimiento de objetos, y eso es lo que ven que se conecta más con lo que llaman, en el paper le llaman el cerebro social, ¿no? Y hace que
que bueno, que veas caras de la Virgen en la pared de... exacto, y que una vez las veas estén como más... Nuestro cerebro le da una gran importancia al reconocimiento de caras, es para las sociedades humanas muy importante. Seguramente en otras especies ocurre lo mismo. Las ovejas, pese a que a nosotros nos parecen todas iguales, ellas saben distinguir. No me digas, ¿por la cara? Por la cara, claro. Y nosotros les pareceremos todos iguales a las ovejas, pero nuestro cerebro le da una gran importancia al reconocimiento de caras, muy importante, ¿no? Sabes quién es cada una, si es amigo, familiar, enemigo o quién es. Y enseguida salta, esa zona del cerebro enseguida salta en cuanto ves algo que podría ser una cara así. No hace falta que sea la Virgen ni Jesucristo, puedo ver a tu tía Bridget, ¿no? Pero en cuanto Tía Bridget, ¿por qué novela estás leyendo, Javier? No, viene de una peli de Love Actually. ¿Estas son las pelis que vías? Dice Hugh Grant, no, la vi hace mucho, pero me acuerdo de esa línea. Dice Hugh Grant al presidente de los Estados Unidos: por supuesto, usted es enormemente guapo, mientras que yo me parezco cada vez más a mi tía Bridget. Y entonces se te ha quedado en la cabeza, ¿no? Sí. Oye, que la semana pasada, por cierto, y ya creo que dejamos este tema porque se ha dicho todo lo que se puede decir sobre él, comentamos por encima la posibilidad, que ya es un hecho, de que se aprobara la ley británica de prohibición de venta de tabaco a los nacidos después del año 2009. No me coge. ¿A ti no te coge por los pelos? Por los pelos. Tú ya dijiste en su día, Javier, que estás en contra de cualquier prohibición porque eso genera seguramente un mercado negro. Ayer se planteaba una polémica, que es, claro, está prohibido vender tabaco a alguien nacido después de 2009, pero ¿y si lo está fumando en la calle? ¿También lo tiene prohibido? ¿O si de repente su padre le ha dado un cigarrillo? ¿No? ¿Esto cómo se regula? Claro, cómo se regula, ¿no? Yo insisto en que estoy muy contra el tabaco, con el tabaco a muerte, pero mi posición sobre las drogas en general no es prohibicionista. Creo que el prohibicionismo ha generado uno de los mayores negocios ilegales. Creo que es el segundo negocio mundial ilegal después del armamentos, y que la legalización de las drogas eliminaría el narcotráfico de raíz, acompañado de toda clase de campañas de información y todas las regulaciones que queramos. Y por lo tanto no puedo aplicar tampoco al tabaco mi principio general sobre las drogas. Sí, pero de manera que no me gusta. Pero aquí el estudio, porque por eso estamos citándolo, que hacen un modelo de cómo afectaría esta prohibición al consumo de tabaco, los resultados son muy claros. O sea, en 2040... Sí, son muy claros en una proyección a 40 años. O nos creemos los modelos o no nos los creemos. Yo ese no Sigma 2, ¿o cómo es esto? Yo ese no, Sigma 6 no es, desde luego. O sea, yo ese no me lo creo. ¿No te lo crees? No, porque eso dependerá de si los jóvenes empiezan a comprar tabaco al camello. Bueno, pues si lo pones difícil... O cruzan el Canal de la Mancha para traerse un camión de pescadilla. Yo quiero pensar que sí que lo han contemplado. El caso de esos modelos no tienen ni idea de si eso va a ocurrir, porque él cree que la naturaleza humana es buena y abstemia por naturaleza. Y esto no es así. Está muy bien explicado, no es así. Bueno, hay divergencia en el seno del programa. Sí, yo se palpa la tensión en esta mesa. Yo quiero pensar que han contemplado estos factores al hacer un modelo que prevé cómo afectará. Apuntarse un tanto y ahorrarse un montón de pasta en la sanidad pública, que la tienen hecha un circo. Hay un teléfono, es un número de WhatsApp, 638-855-349, si alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión, o si alguien quiere estar a favor de Javier o de Pera en este tema, 638-855-349, pueden dejar también una nota de audio, o enviarnos un mensaje o llamar, y luego al final de este espacio, dentro de un ratito, a ver si tenemos tiempo de escuchar sus voces. Queríamos hablar de una cosa, de los catálogos y de los críticos literarios que han intentado reunir las lecturas imprescindibles de la historia, como el crítico Harold Bloom en el famoso El Canon Accidental. Todos, por supuesto, incluyen autores como Shakespeare, como Cervantes, Tolstoy, Homero, obras de historia, obras de filosofía, pero en todos esos catálogos, por más que los mires de arriba abajo, nunca hay un libro de ciencia. Vosotros habéis estudiado y habéis requete estudiado los postulados de Darwin y de Newton y de Galileo, pero ¿habéis leído alguno de sus libros originales, alguno de los libros originales? Poquísimos. O sea, yo creo que hice un esfuerzo con algo de Darwin y después la única
única disciplina que sí que me puse a mirar cosas históricas era cuando escribí el libro de la ciencia del sexo en sexología, y luego, bueno, obras más recientes, que si es Thomas Kuhn, Estructura de Revoluciones Científicas, o bueno, otros de... Sí, claro, pero no mucho. Javier. Yo he leído muy poca cosa. El origen de las especies sí lo leí porque escribí un libro sobre evolución y, bueno, estaba forzado prácticamente, ¿no? Claro, hay que decir que un libro que tenía 150 años cuando yo estaba escribiendo eso, ahora tendrá 170, no es la mejor forma de entender una cuestión, ¿no? Para entender la evolución hay material mucho más reciente que es más valioso, más didáctico, por supuesto mucho más actualizado. Darwin escribió sin conocer la genética, ni la biología celular, ni la bioquímica, en fin, todo lo que constituye las ciencias de la vida actual. Él lo ignoraba, ¿no? Digamos que nació antes de tiempo para todo eso. Pero es una lectura muy interesante, sin embargo. Si logras hacer ese salto temporal a la época en que se escribió, ves cómo funciona la mente de un gran científico allí, ¿no? ¿Cuál era el tipo de evidencias, y etcétera? No he leído los principios de Newton, bastante he tenido que pelearme con las ecuaciones de la gravitación general. He leído a Einstein, pero Einstein fue un divulgador, además de un científico, y escribió, en cuanto formuló la relatividad general en 1915, lo primero que hizo en el año 16 fue publicar un libro de divulgación, que no creo que tuviera una gran aceptación, pero es un libro curiosísimo. Es sobre todo porque revela cómo se fue formando en la mente de Einstein esa idea tan extraordinaria y tan extraordinariamente correcta, ¿no? Que es una situación verdaderamente rara. Así que no he leído todo lo que debería. Si hubiera un catálogo que me aconsejara que instalar. y si tuvieras más tiempo, bueno, cuando te jubiles, ¿no? Y cuando te jubiles, sin duda. Claro. José Manuel Sánchez Ron es físico historiador de la ciencia y acaba de publicar ese catálogo que se llama El Canon Oculto, publicado por Crítica. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo Hola, estás? buenos días. A ver, el primer libro que tiene que leer Javier cuando se jubile, ¿cuál sería? Bueno, pues de estos cánones, uno que seguro que ha leído es Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. Ese es un libro que está en el canon y que es el origen de los movimientos ecologistas, y que ciertamente no solo debería ser ampliamente leído, sino materia obligatoria de lectura en los colegios e institutos. Vale, pues ya hemos pinchado en la primera. ¿Por qué? Porque no lo leí. Pues mejor, si hay cosas que es mejor no haberlas hecho, porque así tienes esa excitación por delante, ¿no? Es mejor no haber visto Los Sopranos que haber visto Los Sopranos. Eso dicen. Bueno, lo que tiene, por ejemplo, Primavera Silenciosa y otros libros, que hay incluso versiones infantiles de estos libros para... Muchas gracias, Pera, por la recomendación. ¿Qué debería leer a lo largo de su vida una persona culta en el ámbito de la ciencia, José Manuel? Desde luego, no es necesario que en los libros que incluyo, los 100 libros de ciencia que incluyo en este canon, pues sean leídos todos, ni es posible leerlos todos, una persona sin formación o incluso con formación. Pero hay también versiones simplificadas, y yo creo que bien en su conjunto, a pesar de, como decía Javier, es un libro que tiene ya desde 1859 que se publicó, El origen de las especies o El origen del hombre, que ese es un poco posterior, de 1871, son libros que habría que leer, porque uno no es el mismo después de leer o de saber de su contenido. Vamos a ver. En este canon, seguro que me podéis decir, ¿has leído todos los que... ¿Has leído todos los que recomiendas? No, por supuesto que no, pero sé de qué van. Y eso forma parte de la cultura. Lo mismo que en los cánones literarios, pues la mayoría de las personas no han leído, la inmensa mayoría de esos, pero saben de qué. ¿Cuántas personas han leído El Quijote? No sé cuántas, pero no todas, desde luego, pero sí saben de qué va, y eso les influye en su manera de ver el mundo, en su manera de actuar. Yo creo que de la misma manera, puesto que, y en eso tanto Pera como Javier no creo que estén en desacuerdo,
La ciencia nos permite librarnos de mitos, entender que somos mejores o tenemos unas habilidades más grandes de las que normalmente parece que compartimos con otras especies. Y yo lo que he pretendido en este canon es, pues, aumentar un poco la cultura y la curiosidad de esas personas, pero el origen de las especies, ya digo, uno no es la misma persona después de haberlo leído, de saber de qué va. Pero este es un tipo de libro, como decía Javier, que hay que marcarlo en un momento de la historia, en el que había conocimientos y también desconocimientos. Pero si tuvieras que recomendar un libro que es ilustrativo, que te va a aportar conocimiento sobre ciencia y que además es un libro fantástico, digamos que se puede disfrutar como si fuera una buena novela, ¿cuál recomendarías? Bueno, de ciencia, claro, hay muchas ramas de la ciencia, pero hay un libro que a mí me conmueve, que lo leí hace mucho tiempo en la primera versión, luego hubo unos años después otra un poco más especializada, de un biólogo evolutivo, maravilloso escritor, que es Stephen Jay Gould, que es La falsa medida del hombre. La falsa medida del hombre es una crítica sobre los coeficientes, las medidas de la inteligencia. Y eso, pues, a mí me parece que te enseña mucho de ciencia, de una rama de la ciencia, por supuesto, pero también te hace una persona mejor. Y bueno, no todos los libros de este canon o todos los libros de ciencia te ayudan a ser mejor. Yo que sé, el análisis infinitorum de Euler, pues te hace ser un mejor matemático si eres capaz de leerlo, entenderlo. Lo mismo que Javier decía que él no puede leer los principios matemáticos de la filosofía natural de Newton, un libro que es una de las joyas imperecederas de la humanidad, ciertamente. Yo tampoco puedo leer algunas cosas, pero otras no. Pero lo que tiene ahí, y saber qué contiene y lo que significó, eso es. No criticamos, por ejemplo, que haya libros de historia, yo que sé, de la Grecia antigua, cuando se vivía, se pensaba de manera diferente, pero sabemos que nos enseñan cosas. Sí, es muy curioso, cuando estabas haciéndole esta pregunta yo estaba pensando en Stephen Jay Gould, en otro. Cuando has dicho Stephen Jay Gould, digo, no puede ser. Hemos coincidido, y lo que pasa es que yo estaba pensando en La vida maravillosa. Claro, sí, hay montones de libros. Es que ese Stephen Jay Gould hacía estas dos cosas. Yo creo que lo que comentabas es esta fortaleza de intelectual de los libros de ciencia históricos, está sobre todo en el concepto, en el mensaje, en el nuevo conocimiento que transforma lo que se sabía del momento. Pero algunos de ellos, lo que preguntaba Javier, ¿no? Es decir, también tienen un esfuerzo de explicarlo de una manera que sea fascinante. Y yo creo que Gould, por ejemplo, lo conseguía. Y nos ayuda a entender cómo vivían, por ejemplo, un libro que está lleno de lo que ahora diríamos mitos, falacias, la historia natural de Plinio el Viejo. Plinio el Viejo, que además un tipo que biografía, murió porque estaba cerca de la erupción del Vesubio y él cogió y fue allí. Voy a acercarme un poco, que la foto salga mejor. Quería saber, ¿no? Pero bueno, pues ese libro, ¿qué se pensaba a comienzos de la era cristiana? ¿Cómo vivían? Etcétera, etcétera. Eso forma parte también de nosotros, de manera que establecer una frontera entre la historia, la cultura y la ciencia basándose en libros, pues es una equivocación. De un periodo más reciente, tenemos claramente a Stephen Hawking. Breve historia del tiempo, yo creo que lo he empezado 14 veces. Mira, es el libro más vendido, el libro científico más vendido de la historia y el menos leído. Que coste, bueno, yo tengo una relación estrecha con ese libro. Asesoraba yo a Alianza Editorial entonces, y me acuerdo que Javier Pradera, que dirigía entonces la editorial, me pasó el manuscrito en una copia antes de publicarse en inglés. Yo lo leí y dije, Javier, me parece interesante, ciertamente. No lo contrató. A pesar de eso, dice, es que creo que pedían 1 millón de pesetas de adelanto. Fue Crítica quien lo contrató.
Efectivamente, yo sé de mucha gente que me ha dicho que, como tú, que no ha podido entender. Yo tuve un problema porque he incluido la historia breve del tiempo en el canon y pensé mucho acerca de por qué lo incluía. Tengo que decir que el canon no está formado solo por mi canon, por libros que han marcado una huella importante en la ciencia dura. Por ejemplo, Primavera Silenciosa o Gorilas en la niebla de Dian Fossey, pues no pertenecen a esa categoría, pero tienen su justificación. En el caso del libro de Hawking, es por lo que ha significado, por el interés que ha atraído, que ha suscitado en muchas personas acerca de... Es un interés atávico, ya sé, el cosmos, el universo, etcétera, etcétera, pero eso y las preguntas que hacía, no las respuestas que daba, que yo creo que muchas no son viables, y Hawking tenía algo de showman que desarrollaba muy bien y que le fue magníficamente. Salió en Los Simpsons, ¿te recuerdas? Efectivamente. Sí, y Stephen Jay Gould también salió en Los Simpsons. Sí. Pero Hawking, a quien entrevisté en Cambridge, tenía su muñequito de Los Simpsons encima de la mesa del despacho. Era su momento cumbre. Sí. Sí. Y el muñequito venía con su sillita y todo, claro. Con su sillita, era como una pequeña estatuita. Sí, yo tengo ese... me lo regaló un amigo, José María Merino, el escritor, y lo tengo en mi casa, ese muñequito. Pero sí. como historiador, como físico, historiador de la ciencia, este fenómeno de que los libros de física se venden mucho mejor que otros a pesar de que la gente quizás no los entiende tanto, Sí. ¿tú lo has analizado esto? Bueno, Javier ha dicho hace un momento que el libro de Einstein de 1916, en el que presentaba y explicaba la relatividad especial y general, que no sabía si lo había leído mucha gente. Bueno, yo en mi libro, porque no solo es decir cuáles son los libros, sino también en bastantes casos hablo del proceso editorial, de las circunstancias, y por supuesto incluyo pasajes que creo que se pueden leer cualquier persona. Ese libro arrasó. Se vendió una y otra vez, entre otras cosas porque, sobre todo a partir de 1919, cuando la confirmación de una de las predicciones de la teoría de la relatividad general, esa del eclipse solar, que la luz se curva en presencia de un campo gravitacional, eso hizo de Einstein la figura mundial que nunca dejó de ser y que continúa siendo. Te puedes encontrar a personas con bicicleta, con camisetas que llevan ahí a la figura de Einstein, o que la utilizan para vender lavadoras o cosas así. Claro, en el canon literario hay poco hueco para las mujeres. ¿En el tuyo, en el científico? En el mío hay algunas mujeres, pero no hay muchas mujeres. La historia es lo que fue, no como nos hubiera gustado que fuera. Hace ya bastantes años, aunque ha ido ampliándose ese libro, en 1992 yo escribí y publiqué un libro, El poder de la ciencia, que luego tenía 400 páginas, la última edición tiene 1000 y pico, de hace muy poquito tiempo. En ese libro ya incluía un capítulo acerca de las mujeres y la ciencia, ¿no? El problema, salvo excepciones, Michael Faraday, por ejemplo, que era un aprendiz de encuadernador y que pues ascendió a las cumbres de la ciencia por su intuición, pero nunca supo matemáticas, y eso. Él no pudo haber sido el Maxwell, el autor de la teoría del campo electromagnético. Pero sin Faraday no hay Maxwell. Efectivamente, sin Faraday no hay Maxwell, ¿no? Pero ya digo, sin sin acceso a una educación superior, pues entonces es muy difícil ser científico o científica. Y las mujeres, hasta en algún momento tardío del siglo XIX y sobre todo del XX, no han podido ascender a eso, a entrar en ese. Y algunos ejemplos hay de mujeres antes de esta época, digamos, pero la mayor parte, Émilie Châtelet, que publicó la primera traducción al francés de los Principia de Newton, incluyendo un apéndice de ciento y pico páginas altamente matematizadas, pues era de un nivel educativo y social muy superior, la marquesa de Châtelet, ¿no? De manera que en mi canon que hay Dian Fossey, Rachel Carson, pues no recuerdo,
dudando si incluir el traité de radioactividad de Marie Curie, pero no es un libro que responde a mi criterio de canon, y ahí habría violentado por otras razones los motivos que me llevaron a incluir libros, seleccionar esos libros. Que tú eres académico de la Real Academia Española. No sé cuántos científicos sois, pero se cuentan con los dedos de una mano y te sobran varios. Te sobra. Entonces, de una mano, sí. Cuando ves que están peleándose, yo que sé, Pérez Reverte con Cebrián, por ejemplo, por una palabra, ¿vosotros cómo actuáis? ¿Intentáis poner paz? Bueno, con Arturo y Juan Luis no se pelean. Con otros Arturo sí, tal vez, pero no. Yo no recuerdo que ellos están en general. Sí. Está muy de acuerdo. Bueno, somos pocos. ¿Qué voy a decir? Un médico, Pedro García Barreno, un paleontólogo, José María Bermúdez de Castro, sí. Un arquitecto una ingeniera. Entonces, cuando surge una palabra que tiene que ver con el ámbito científico, sí. que llamen a los científicos. Bueno, tenemos, como sabéis, en la RAE, pues estamos organizados en comisiones, y hay una que es la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico, que es la que se ocupa de estas cosas, sobre todo, ¿no? Aparte del trabajo de las personas que tienen un empleo fijo ahí en la academia, lexicógrafos, informáticos, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, pues es nuestra función. ¿Tienes alguna batalla personal, alguna palabra que estás ahí empujando? Tengo alguna batalla personal, más que, fíjate, hace pues menos de un año lo de las tildes en los demostrativos, ¿no? Que sí. Llegó, se organizó ahí un follón, sí, ¿no? Sí. Pues yo estuve en contra de que las quitaran. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con la ciencia. No, nos queda un minuto, ¿eh? Sí, lo digo rápidamente. Yo dije, mi educación como científico me dice que hay que asociar de una manera inambigua los constructos con el significado. Y si quitas las tildes a los demostrativos, por ejemplo, hay casos en que no sabes a qué se refiere. O sea, tu línea roja son las tildes en los demostrativos. No, y no solo eso. Bueno, he contribuido, por ejemplo... ¿Qué pasó con el antropoceno? Sí, con antropoceno, bueno, eso, pues inicialmente, y siguiendo el consejo de algunos científicos, algunos geólogos, introducimos la palabra como diciendo periodo geológico que comenzó hace a mediados del siglo XIX y se prolonga en la actualidad, en la que la influencia de los humanos en los sistemas en los sistemas naturales, ¿no? Entonces se organizó un gran follón porque no está aprobada, efectivamente no está aprobada. Incluso recibimos alguna comunicación bastante ofensiva, y bueno, la hemos modificado diciendo que según algunos científicos comenzó a mediados del siglo XIX y se prolonga hasta la actualidad. Sí, es que lo de la Real Academia, algún día tenemos que organizar un debate sobre esto con vuestras voces distorsionadas para que podáis contar todo lo que pasa allí, porque hay cada callejón oscuro en el que es mejor no meterse. Si me dejas 10 segundos, te digo, es que el diccionario de la academia y de las academias americanas es algo de aluvión, 300 y pico años, ¿no? Y te puedes encontrar pues cosas como lo que aparecía en la 22ª edición, Linaje Humano. Definición, todos aquellos descendientes de Adán y Eva. Eso ya no está en la 23ª. Gracias. Eso lo cargó. José Manuel Sánchez Ron, que es físico, historiador de la ciencia, y acaba de publicar El Canon Oculto en Editorial Crítica. Gracias, José Manuel. Un abrazo. Gracias a vosotros. A vosotros, Pere Estupiñán, Javier San Pedro. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Abrazos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.